gracia, hermanos, y Dios los guarde y Dios los bendiga. Todavía no están despedidos, así es que continuemos hacia adelante. Vamos a hablar hoy sobre un hombre que viene en la Biblia, obviamente, en el Antiguo Testamento, sobre un hombre que se llama Moisés. Moisés. A este tema le puse cuando Moisés nació. Vamos a estudiar un poquito, vamos a recordar que quién fue Moisés. Moisés, hermanos, fue un hombre que vivió en el tipo de mundo que usted y yo estamos viviendo hoy. Egipto era una sociedad altamente desarrollada. Egipto era una sociedad ultra mega moderna en ese entonces. Era una gran economía en esos momentos, Egipto, y donde ustedes saben que se construyeron pirámides, ¿verdad? Y tenían mucho la venta de la agricultura, ganadería, etcétera, etcétera. Era un lugar muy rico. Vamos a pensar que tal vez era el Nueva York, entre comillas, de hoy, ¿verdad? Era la elite, lo mejor, ¿verdad? Las mejores universidades estaban ¿en dónde? En Egipto. Las mejores enseñanzas, todo lo que sea, arquitectos, ingenieros, todo estaba ahí. Era un mundo muy sofisticado. Y Moisés se enfrentó a todo tipo de conflictos. No siempre manejó los conflictos correctamente. ¿Recuerdan? Cuando vio, por ejemplo, a un hombre que le estaba golpeándose, unos de Israel se estaba golpeando con otro, ¿él cómo actuó? De una forma violenta. Moisés era un hombre como usted, como yo. Era un hombre que estaba viviendo un mundo como el que usted está viviendo y como el que yo estoy viviendo. Y se enfrentó a todo tipo de conflictos y no siempre manejó correctamente los conflictos. A pesar de sus pecados, a pesar de sus defectos, llegó a ser útil en las manos de Dios. Después de lo que sucedió ahí, vino a un tiempo en donde fue entrenado por Dios, fue capacitado por Dios. Se enfrentó, hermanos, Moisés a pruebas tan desafiantes y atemorizantes como estar frente al Mar Rojo, con un pueblo detrás de él, siguiéndolo, ¿verdad? Se enfrentó a esos momentos tan atemorizantes donde estaba enfrente del Mar Rojo. Yo imagino un Mar Rojo turbulento, un Mar Rojo donde tenía que pasar con una gran multitud porque estaban siendo perseguidos. Se sentía tal vez acorralado, pero Dios le dijo que caminara hacia allá, hacia el mar. Él no sabía qué iba a pasar y tampoco tal vez sabía que iba a ser perseguido por el faraón y sus carros. Sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Obedeció la instrucción de Dios. Ve hacia allá, diríjate hacia el mar. ¿Y qué hizo Moisés? Fue y se dirigió hacia el mar. Él no sabía, pero cuando escuchó que el faraón y sus mejores hombres, sus carros del faraón iban tras ellos, ¿sí? Tal vez empezó a pensar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué sucede? Porque no podía construir un puente para cruzar de este lado de Egipto al otro lado. No podía construir un puente, no podía hacer un barco, ¿verdad? En un momento a otro para trasladar a toda la gente que iba. Y la gente que estuvo ahí empezó a murmurar y demás, pero se ha de haber sentido Moisés, voy a hablar de Moisés. Moisés seguramente se sintió acorralado. ¿Alguien de ustedes se ha sentido alguna vez acorralado? De no saber ahora hacia dónde me hago. Yo sí me he sentido acorralado. En la vida real, en los problemas, en el trabajo, en la escuela, en los negocios, de repente te sientes, ¿y ahora para dónde me hago? Y seguramente Moisés, este siervo de Dios, se sintió acorralado y no saber cómo escapar o por dónde. Tal vez no todos sabían nadar, no sabía qué hacer. Tal vez en ese momento Moisés, fíjese lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie sin contar los niños.
600,000 hombres. 600,000 hombres. Todo Saltillo. Saltillo. Porque aparte dice aquí la palabra de Dios en versículo 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. O sea que también hubo muchísima gente de otro tipo, tal vez de otros pueblos, de lugares cercanos. Dice que subió otra multitud de gente a ese lugar y aparte toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Imagínate la cantidad de gente. Todo Saltillo siguiendo a Moisés. ¿Te imaginas a todos? ¿Has ido alguna vez a algún grito de los que dan aquí en el centro de Saltillo el día de la independencia o algo así? ¿No? ¿Sí? Yo sí fui hace muchísimos años. Y es un chorro de gente. Un chorro de gente. ¿Has visto cómo se pone el zócalo cuando lo transmiten? ¿Quién sabe cuánta gente hay? Pero imagínate 1,000,000 de gente. 1,000,000 de personas. 1,000,000 de personas. Suponiendo, aquí dice 600,000 y mucho más, ¿verdad? Una grande multitud, etcétera, para pasar el mar. Y pues no tenían ni barco, no tenían ni forma de construir un puente, estaban siendo perseguidos y estaban siendo perseguidos a muerte. Toda esa gente estaba siendo perseguida a muerte. Y ni tampoco sabían cómo iban a pasar un mar tan profundo, porque también es un mar profundo. Estaba leyendo que en el mar rojo, en el mar sí, ¿verdad? Mar Rojo, hay mucho tiburón tigre. Y el tiburón tigre tiende a atacar. Imagínate eso, medusas que no las ves, te pueden picar. Y estaba así como que, ahora hacia dónde voy. Hay veces que tú te enfrentas en la vida y no sabes qué sigue, cómo vas a pasar esto, cómo la vas a librar. Éxodo 12, 11 y 12 dice, Éxodo capítulo 12, versículo 11, Éxodo capítulo 12, ¿saben que me equivoqué? ¿Dónde estaba leyendo ahorita? Éxodo 12, perdón. Éxodo 12, versículo. Gracias, hermana. Sí, lo voy a volver a leer. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios, no habían tenido tiempo ni prepararse de comida. Imagínate cómo estaban estas personas. Y llegó el momento en que empezaron a murmurar contra Dios. Murmurando, diciendo, o sea, estábamos mejor en Egipto. Al menos ahí teníamos donde sepultarnos y nos has venido a traer aquí a matarnos al desierto. Imagínate toda la gente, imagínate cuánta gente murmurando en contra de lo que Dios había dicho a través de Moisés. Moisés no los obligó a salir. No creo que Moisés, no creo que Moisés los haya amarrado al 1,000,000 de personas y les haya dicho, vénganse conmigo. Ellos salieron voluntariamente siguiendo a Moisés. Los primeros en quejarse, y esto es siempre, hermanos, los primeros en quejarse o murmurar o ir en contra de algo son siempre los que ¿qué? Jamás cooperan. ¿Sí o no? Son los primeros.
Y a lo mejor esa gente no tenía nada que hacer ahí, que fue ahí de colado, entre comillas lo voy a decir, cuando lo sacó Moisés de Egipto. Y a lo mejor eran los primeros en decir, ¿para qué nos trajiste? Pues ¿quién te obligó? ¿O no? Porque siempre pasa. Los que nunca cooperan son los primeros en quejarse. Y en murmurar, y en decir, y en hablar. Y no, y esto, y no, el otro. Y yo no estoy de acuerdo, y no. ¿Qué va a suceder? No, yo no. Y dice aquí, en mis apuntes, ¿verdad? Los primeros en quejarse, murmurar o ir en contra son siempre los que jamás cooperan o ayudan. Son los que dan opiniones sin que se las pidan. ¿Sí o no, hermanos? Pero estoy cierto que Moisés, bien cierto que Moisés sabía que Dios lo había llamado. Lo había llamado. Y que Dios no lo dejaría avergonzado. Que Dios iba a sostenerlo, que Dios lo iba a respaldar, que Dios estaría con Moisés por el resto de sus días. Y nosotros, hermanos, tenemos que experimentar a Dios para realmente conocerlo, porque Dios no es teoría, Dios es experiencia, Dios es realidad. Dios no es una hipótesis. ¿Sabe usted lo que es una hipótesis? Una suposición de algo, ¿sí? A partir de unos datos. Dios no es eso, Dios es real y tenemos nosotros, hermanos, que experimentar a Dios en nuestra vida. Tenemos que experimentar a Dios en nuestro caminar diario. Yo tengo que experimentar a Dios y usted tiene que experimentar a Dios. Usted no puede vivir de las experiencias de alguien más. Usted tiene que vivir quién es Dios. Moisés vino a ser el hombre de Dios para una época de transición en la historia. ¿Qué sucedió? Voy a hablar cosas que apunté, a lo mejor que son muy obvias para ustedes, pero no quiero dejar de decirlo. Cuando vino el llamamiento divino para la vida de Moisés, cuando vino ese llamamiento, ¿se acuerdan cuándo fue? ¿Cuándo? En la zarza. Dios le habló a Moisés. Y ahí empezó, ¡pum! Tal vez una lucha, un combate, ¿verdad? Se caminó Moisés hacia esa brecha y puede haber sido que a lo mejor fue renuente en ese momento en su pensamiento. O sea, Señor, pero ¿qué quieres que yo vaya y que le diga a Faraón? Porque se acuerdan que le dijo que tenía que ir con el Faraón. Pero Señor, ¿yo qué te tengo que decir a Faraón, Señor? No sé, no, es que yo cómo lo voy a hacer. O sea, ¿quién soy yo para decirle algo a ese hombre? Éxodo 3, versículo 11. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Señor, yo he sido bien malo, Señor. La he regado tanto. ¿Quién soy yo para que tú te fijes en mí, Padre? ¿Quién soy yo para irme a pararme delante de Faraón y decirle, deja ir al pueblo de Dios, deja ir al pueblo hebreo? ¿Quién soy yo? Imagínate el corazón de Moisés haciendo eso, diciendo eso. Puede que él estuviera asustado, hermano, porque realmente a veces uno se siente asustado. Yo me siento muy asustado al pasar aquí al frente. Yo me siento asustado. Imagino a Moisés sintiéndose asustado cuando Dios le dijo, es esto. A lo mejor estaba lleno de remordimientos, dudas en cuanto al llamado. Pero al final este hombre se dio a sí mismo. Dejó de luchar contra Dios y obedeció y llegó a ser el instrumento de Dios para su generación, para la gente que estaba ahí. El nacimiento y la vida de Moisés fue un parteaguas para la historia de la humanidad. El segundo libro de la Biblia, ¿cómo se llama? ¿Y el libro de antes? Qué inteligentes son. Vayan, amén, gloria al Señor. Esa es actitud, hermana. Vamos al último capítulo de Génesis. Génesis
¿Saben cómo aprendí este fin de semana cuántos capítulos tenía Génesis? No les vuelvo a decir nada, Sara. Por mi edad. Y dice los versículos 22 al final. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Perdón, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Capítulo 1 de Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Esto es un milagro en la forma en que se une Éxodo 50 con Éxodo 1. Génesis 50 con Éxodo 1, perdón. Es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Es un milagro porque en ese ínter pasaron 400 años. Cuando empieza Éxodo a narrar, en la última parte que se quedó Génesis, aproximadamente pasaron 400 años y lo vamos a ver. Acuérdense que estamos viendo el tema cuando Moisés nació. Dice el capítulo 1, versículo 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Versículo 2, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, hasta ahí lo voy a dejar. Se registra en este libro de Éxodo la salida de los hebreos de Egipto, donde habían vivido por más de 400 años, y ellos iniciaron con una pequeña familia. ¿Se acuerdan cuál era la familia? ¿La de quién? ¿Quién fue el primero que llegó ahí? Hemos visto y hemos estudiado la historia de José muchas veces, la sabemos, y sabemos cómo llegó José ahí, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que José iba a llegar ahí? Y cuando vio a sus padres, cuando vio a sus hermanos y luego trajeron a sus padres y habitaron ahí, en ese lugar, hubo también instrucciones que José le dio a su familia. Cuando yo no esté, ustedes tienen que decir esto y esto y esto y esto. Y lo vamos a ver hoy, ¿sí? Porque es para mí muy importante, hermanos, basarme en lo que escribí. Porque muchas veces, perdón que se los diga, pero a veces me brinco de una cosa y a otra cosa y a otra cosa, y quiero hoy seguir mis apuntes. Porque es algo precioso lo que sucedió. Es algo precioso. Dice, iniciando como una pequeña familia, salieron siendo una nación numerosa. ¿Cuántos dijimos que salieron? 600,000. ¿Faltan niños? ¿Faltan niñas? ¿Faltan mujeres? ¿Los que se agregaron? ¿Los animales? Imagínate. Bueno, olvida los animales, sino cuántos llegaron a ser de uno solo. Y si vamos más atrás, bueno, ahorita vamos a ir más atrás, no me voy a brincar. Señor, ayúdame, Señor, a enfocarme.
Es importante notar lo siguiente. Éxodo comienza donde termina Génesis unos 350 años aproximadamente más tarde. Y existe esa preciosa conexión. Génesis capítulo 50, hermanos, lo que acabamos de leer, es el último capítulo que habla, o en los últimos versículos que habla sobre la muerte de José. Y en Éxodo capítulo 1, empieza con los orígenes genealógicos de José. Es decir, con los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que entraron a Egipto, y luego dice el versículo 7, como leímos, muchos fueron ellos y se llenó la tierra. Si se acuerdan que lo leímos, dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Número 1, les voy a decir, antes de la muerte de José, años antes, me van a acompañar en Génesis 46. Años antes, José los había preparado, escuche bien, siga buscando Génesis 46, José los había preparado sobre su oficio, ya que ser pastor de ovejas no era muy bien visto dentro de la sociedad de Egipto. Y por eso dice Génesis capítulo 46, versículo 31, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Ahí nos dice qué sucedió, qué está pasando. Fíjese en el siguiente versículo. Versículo número 33. Ponga mucha atención, hermano. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? ¿Qué iban a contestar? Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, y nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Ya lo leyó conmigo? ¿Era bien visto ser pastor de ovejas? Entonces José, ¿qué les dijo? Que ellos tenían que decirle cuando el faraón, cuando una autoridad te llame y te pregunte, ¿qué tenían que decirle? ¿Qué eran qué? Sí. ¿Y usted sí lo entiende así? ¿Sí quedó claro? ¿Qué les tiene que decir que son? Ganaderos. Ok. Dice, versículo 34, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Esa tiene que ser la respuesta. Déjenme, yo te la marco aquí también. Ganadería, juventud, siervos de nuestros padres. Aquí. Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Esa era la respuesta que tenían que dar. ¿Ok? Esa era la instrucción que había dado José a su gente. Pero ¿qué pasó con el tiempo? ¿Qué creen que sucedió con el tiempo? Se les olvidó. Yo les puedo preguntar ahorita, Ludi, ¿qué se supone que tenían que decir? Que eran ganaderos. Hermana Dalia, ¿qué tenía que decir? Fíjense. ¿Está bien o está mal lo que están diciendo? Contesten. ¿Está bien o está mal? ¿No? Fíjense lo que tenían que decir. Otra vez. Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres.
Eso es lo que tenían que decir. Eso, completo. Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios nos dice a nosotros con el tiempo, porque nos olvidamos de leer. Y se acuerdan que les dijo José, tienen que decir esto, porque los pastores de ovejas son como... Sí, esa tiene que ser su respuesta. ¿Por qué? Se los había dicho José, pero con el tiempo olvidaron lo que José les había dicho y contestaban. ¿Saben cómo contestaban ellos? Tus siervos somos pastores de ovejas. Lo mismo que nosotros fueron nuestros padres. ¿Se acuerdan que alguna vez jugaron al teléfono descompuesto? ¿Sí no ha jugado al teléfono descompuesto? Sí, bien seguido. Cuando me habla mi vieja, pues mejor digo que está descompuesto. No, ese no. A otro. El teléfono descompuesto que te dicen una cosa y ¿qué pasa? Llega la información toda distorsionada. Vamos a verlo más adelante esto, pero pongan atención. Tus siervos somos pastores de ovejas, lo mismo nosotros que nuestros padres. Eso fue un gran problema para Egipto, pues era una figura, el ser pastor de ovejas era una figura flaca, una figura demacrada, era como decir la plebe. Y Egipto era así como que, oh, somos inteligentes, somos poderosos. Y decir eso no iba, los iban a despreciar. Número 2, después se levantó un nuevo rey en Egipto, lo leímos, que no había conocido de José. Es decir, pasaron muchos años. Hoy yo supe hoy, hermanos, y si me disculpa mi querida hermana Adalia, lo voy a decir. Hoy supe que mi hermana Adalia ya sabía que era mamá. Ya sabía que era abuelita. Mamá, abuelita. Y no sabía que era bisabuelita también. Y no sabía que su mamá obviamente es tatarabuelita. Ahí se conoce en la familia. O al menos sabe la tatarabuela quién es la bisnieta o la bisanieta o la tataranieta o como se diga. Son 4 generaciones. Aquí pasaron 400 años y dejaron de escuchar quién era José. No sabían quién era el faraón. Se olvidaron de que un hombre hebreo que llegó siendo esclavo había ayudado al faraón a que no se fuera para abajo esa tierra. No escuchaban, no sabían de él ni del faraón. A lo mejor ni sabían que había habido un problema económico, un problema de abasto. A lo mejor no lo sabían. Es como usted, yo le puedo preguntar, ¿quién me puede decir quién fue Iturbide? Es una calle, hermano. Pues sí, ya sé que es una calle. Pero ¿quién fue Iturbide? ¿Sí? Un insurgente. Y nada más, un emperador de México. Una calle. ¿Qué más? Pues nomás no me acuerdo mucho, ¿verdad? Conservó la independencia. ¿Y quién más sabe de él? ¡Ay! Pelirrojo. ¡Ay, Sarita! Sabía que eras mayor que yo, pero no tanto. Imagínense, pasaron 400 años y dice la palabra de Dios que en Éxodo capítulo 1, si lo quiere leer conmigo nuevamente, fíjese nada más lo que dice aquí, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, no había escuchado de José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Hasta ahí no conocían de él. Después de varios siglos, el nombre de José a lo mejor ya no era recordado, igual ni se acordaban de la hambruna que
que hubo en esos tiempos. Se habían olvidado de ese joven sabio, de ese joven hebreo que de la oscuridad, de la nada, había llegado a ser primer ministro de la nación más poderosa de ese entonces. Uno, dijimos, años antes de la muerte de José, los había prevenido de su oficio. ¿Qué tenían que decir? Número 2, después se levantó un nuevo rey que no conocía a José ni lo que había pasado. Número 3, este nuevo faraón, ¿qué crees que hacía con la población hebrea? Los despreciaba. Los despreciaba. ¿Por qué eran despreciados? Porque cada vez eran más numerosos. Y se sentía completamente amenazado este hombre, porque a lo mejor llegó a pensar, son tantos ya, son demasiados ya, que a lo mejor un día se pueden venir en contra de nosotros. Y si nuestros enemigos vienen en contra de nosotros y ellos se les juntan, se les alían, nos van a hacer garras. Vamos a hostigarlos. Vamos a presionarlos. Porque están creciendo muy rápido. Versículo 9 dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Fue lo que dijo el faraón. Es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 10, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí vemos que la situación de los hebreos en este momento, hermanos, ¿qué sucedió? Cambió por completo. Cambió por completo. Totalmente. De ser pastores de ovejas, de estar viviendo en paz, alegría, reposo en los campos, como dice la palabra, en los campos de Gosén, ¿sí? De repente vemos que son esclavos de los egipcios. Pasó 400 años casi y luego los vemos que se convierten en ¿qué? Esclavos. Porque el rey de Egipto veía que eran prosperados, veían que eran muchos. Dice la palabra, y sigo diciendo aquí yo en mis apuntes, que fueron esclavos de los egipcios y hacían ladrillos. Y no nada más los hacían así como cuando fuimos nosotros con Samuel a la casa al terreno de sus papás, que estamos haciendo ladrillos jugando con gozo, con alegría, embarrándonos la lodo de los ladrillos y todo eso. No. Aún, hermanos, escuchen bien, la historia universal dice que en los jeroglíficos que hay en las pirámides está, ¿cómo puedo decir? No tatuado, otra palabra, esculpido, ¿sí? Cómo trataban a los hebreos. Y hay fotos donde está el egipcio con una cara de fúrica, enojada, gritándoles con un gran látigo. ¡Ah! ¡Trabaja! ¡Muévete, hebreo! ¡O te mato! Imagínate el coraje que tenían. Imagínate, porque la orden del faraón era, hostígalos. Hostígalos. Fórzalos. Que se cansen, que se harten. Estoy cierto que si hubieran podido continuar los hebreos, por mucho tiempo trabajando así. Pero tú, ¿cómo crees que se sentían esos hebreos? Cansados. Cansados. Éxodo 2. Versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron a Dios. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Le decían, Señor, ya no aguanto, ya no soportamos vivir así, Dios.
Líbranos de la mano del perverso. Líbranos de la mano del enemigo, Señor. Mira cómo llegó mi esposo, mi viejito precioso, todo golpeado. Mira mis hijos. Mira cómo está el faraón encima de nosotros. Escúchanos. Escúchanos, Señor. ¿Imaginas el clamor del pueblo hebreo al Señor? ¿Lo imaginas? Puedes vivirlo un momento, puedes pensar un momento en el dolor que habría en ese pueblo que de repente empezó a clamar a Dios, diciéndole: Señor, líbranos, líbranos de la mano del perverso, líbranos de la mano del enemigo, líbranos de aquel que nos está hostigando, Señor, que aquel que nos está golpeando, que está encima de nosotros sin motivo, Padre. 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y oyó Dios el gemido de ese pueblo abatido. Y lo oyó el Señor. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel. ¿Y qué dice ahí? Y lo reconoció. Yo le digo a Dios: reconóceme, Señor. Voltea tus ojos hacia mí en mi aflicción, en mi dolor, en mi quebranto. Yo soy tu hijo, tú me lavaste con tu sangre, tú me compraste, tú me dijiste: tuyo soy. Y lo reconoció Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿A ti te reconoce Dios? ¿A ti te reconoce Dios cuando tú clamas? ¿Sí sabe que tú eres el que estás hablando, tu voz? Dios oyó su clamor y lo reconoció. Dios no estaba durmiendo, hermanos. La atención de Dios no se había desviado. Dios recordaba su promesa de siglos atrás, de siglos antes, mucho antes que Éxodo 1. Dios acordó de su promesa. Dios había hablado a Abraham, y quiero que lo vea conmigo en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Dios había hablado a Abraham y le dijo a Abraham que su descendencia crecería en número y entrarían a una tierra a la cual no nacieron. ¿Pasó o no pasó? Y después le dijo que serán extraños en esa tierra, serán extranjeros en esa tierra y abusarían de ellos y los esclavizarían, pero que no iban a permanecer ahí para siempre. Génesis 15, versículo 13 y versículo 14. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Fíjate, lo estamos leyendo años atrás, muchos años atrás. Dios hablando, Dios dando una promesa a Abraham, aun cuando era estéril, aun cuando no nacía Isaac, diciéndole: esto va a suceder, esto va a pasar. Esto va a acontecer. Y sucedió. Y pasó. Aconteció. Y es real. Y no nada más la Biblia lo dice la historia. A veces Dios te dice algo, hermano. Y a veces tú quieres que Dios te resuelva las cosas a la hora y la fecha que tú marcas, como ultimátum. Y no es así. Es al tiempo de Dios todo.
todo, en el momento que a Dios le place. Pero el pueblo clamó a Dios. Y tú a veces, tu orgullo, no le clamas a Dios, no le dices, salva a mis hijos. A veces tú ni oras ni por tus padres inconversos, ni por tus hermanos inconversos, ni por tu jefe ni por tus hijos oras. Señor, rescátalos. Señor, salva a mi esposo. Señor, salva a mi esposa. Señor, ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia de ellos, por favor, Dios. Ten misericordia de mi hermano, de mi hermana, Señor, que está metido en la prostitución, que mi hermano es un borracho sin vergüenza, Señor. Sálvalo. Salva a mi madre, Santo Dios, que está metida en la adivinación y se va a perder, Señor. No. Este pueblo clamó y a su tiempo Dios dio la respuesta. Y no pasó un día, no pasaron 2 días, 3 días. Dios lo había prometido desde hace mucho tiempo atrás lo que Él iba a hacer. Y Dios su promesa la cumple. Él cumple su promesa. Y así como está cumpliendo esta promesa, también cumple su promesa que al que ama, lo corrige. También es promesa de Dios. No creas que nada más es esto. Dios había escogido un líder, Moisés, singularmente preparado, de una forma extraordinaria preparado. ¿Por qué? Porque sucedió, hermanos, igual que José. José llegó a Egipto sin saber cómo, siendo esclavo. Y llegó a ser primer ministro. Moisés fue preparado como un hijo de Faraón. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Vamos a verlo. Dios había escogido a un líder singularmente preparado para tratar con los israelitas como con el mismo Faraón, y su nombre es Moisés. Dios te ha preparado a ti, iglesia. Estoy hablando a la iglesia local. Dios te ha preparado durante mucho tiempo. A ti que me escuchas. Tal vez no quieras levantar tu cara, tal vez no quieras levantar tus ojos para verme, pero te lo voy a decir, porque aquí lo apunté. Dios te ha preparado durante mucho tiempo aquí en su palabra. Durante muchos años, durante mucho tiempo, para que sepas tratar con la gente de afuera, para que sepas hablar el evangelio, para que no te quedes callado. Y no has sido preparado para ser una oveja gorda, sentada y alimentarte, comer. Deme de comer el viernes, deme de comer el domingo, hermano. No, una vida tan sencilla, una vida tan lejos de Dios, una caricatura del cristianismo. Parece que jugamos a la iglesita. A veces venimos, a veces no. Queremos esto, queremos lo otro. Señor, sí, gloria a Dios, aleluya, amén. Ya se acabó, ya me voy. Pero el Señor nos ha instruido a cada uno de nosotros. Y la palabra que se ha dado en este lugar, la palabra que se da en este lugar, la palabra que tú has recibido, ya estuvo suave de que la pisotees. Es tiempo que la pongas en práctica. Es tiempo de que le hables a tu familia. Es tiempo que le hables al vecino. Es tiempo que le hables al del taxi. Es tiempo que le hables al del camión. Es tiempo que repartas folletos. Es tiempo de que te pongas a orar y a clamar al Señor. Y no porque se llene este lugar, hermano. Nunca ha sido la visión llenar este lugar. Si Dios lo llega a llenar, gloria a Dios. Y si no, también. De Él es la obra. Pero tú debes de dejar tu pereza espiritual y empezarte a levantar y a predicar y enseñar. Hermano, es que yo no sé enseñar, hermano. Me da mucha pena estar con los niños. Bueno, pues ven, hermano. Te voy a presentar a un hermano que se llama Samuel Belmontes, que viene los sábados a hacer el aseo. Te puedes juntar con él a hacer el aseo. Ay, hermano, es que no tengo tiempo los sábados porque me levanto ya muy tarde. Ay, ¿de dónde y cómo hacerle? Es cuestión de querer. Es cuestión de querer. Va a haber una comida, sí, gloria al Señor, el día 18 de diciembre, gracias a Dios. Y vamos a comer todos tacos al pastor, gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bonito, la hermandad, el cristianismo.
Pero hermanos, tenemos que salir a predicar el evangelio. No es normal, hermano, que un joven de 25 años, no es normal. ¿Dónde estás, Gabriela? Ella no tiene 25 años, ¿verdad? Pero nada más quería saber dónde está mi hija. Que un joven de 25 años, ella cumple 22 en 2 días. Más, primeramente Dios. Ella cumple un año más dentro de 2 días. O sea, cumple 22. ¿Sí, verdad? Sí lo dije bien. Bueno, ella está estudiando su carrera. En un año y medio, si Dios lo permite, termina su carrera. ¿Va a tener qué? 24 años. ¿Ustedes creen que sea normal que mi hija a los 25 años esté, papi, me das por las fuerzas? Seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué sucedía? Más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Los egipcios hostigaban fuertemente al pueblo hebreo, hermanos, lo maltrataban con ira, brutalidad y todo por la inseguridad que había de los egipcios, porque tenían temor de perder el control. Lo vimos en el versículo número 9. ¿Y qué sucedió? El pueblo seguía adelante, lo vamos viendo. Entre más los oprimían, más fuertes eran, más fuertes eran. Dice el rey de Egipto, entonces, fíjense aquí, el rey de Egipto entonces mandó a llamar a 2 parteras hebreas. El nombre de esas parteras era Sifa y Fua. Voy a leer en el versículo 12, 13, 14, en el versículo 15. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. El rey de Egipto mandó a llamar a esas 2 parteras. Y seguramente cuando las mandó llamar, quedaron esas parteras tal vez, o la idea del faraón era impresionarlas. Quiero hablar con las parteras de Egipto, tráiganlas aquí a mi palacio. Imagínate esas parteras entrando al palacio, viendo oro por todos lados, viendo guardias, deslumbrándose por lo que pudo haber existido en ese lugar, aparentemente. Y les dijo, ¿sabes qué? Que cuando nazcan los niños, sean niños, ¿qué tienes que hacer? Mátalos. Si es varón, mátalo. ¿Qué estaba pidiendo el faraón que hiciera? Homicidio. Imagínate la mamá dando a luz. Vean este cuadro. La mamá dando a luz. En pleno grito la mamá. ¡Ah! O no sé cómo griten, ¿verdad? Pero en pleno grito. Y sale el niño y, ¡ay, es niño! Y antes de que gritara, ¿qué crees que tenía que hacer la partera? Lo ahogaba. Lo tenía que ahogar para decirle, nació muerto. Imagínate la crueldad. Y esta mujer, ¿cómo se llamaba? Sifra. Y la otra se llamaba... Sí. Fua. No, Fua. ¿Ok? Y cifra con S, no con C, de lana, no, cifra.
¿Dónde está? Ok. Y esta mujer, estas dos mujeres, ¿qué hicieron? ¿Se sintieron intimidadas por el faraón? ¿Se sintieron, es que ve el poder que tiene este faraón, este hombre? Nos va a matar si no obedecemos, si no hacemos caso a lo que nos dice. Preciosa palabra, dice: cuando asistas a las hebreas en sus partos, versículo 16, y veas el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, seguramente enojado: ¿por qué habéis hecho esto? Yo les di una instrucción y habéis preservado la vida de los niños. ¿Por qué desobedeciste? Si yo te dije que lo hicieras. El faraón quería mostrar su poder, pero él no sabía que esas dos parteras eran temerosas de Dios. Esas parteras no se dejaron influenciar por ese hombre, tampoco se dejaron intimidar por nada ni por nadie. Pase lo que pase, no estaban dispuestas a obedecer a alguien que estaba en contra del pueblo de Dios o a alguien que estuviera en contra de los mandamientos de Dios. No eran traidoras ni de sus hermanos, eran mujeres temerosas, eran mujeres que eran valientes, no eran cobardes, sabían en quién habían confiado. El rey de Egipto las mandó a llamar y cuando se dio cuenta de la desobediencia, seguramente con gran molestia, con odio, con coraje, ¿sí? Tal vez con impotencia, les dijo gritándoles: ¿qué ha pasado? ¿Por qué desobedecieron? Y estas mujeres hebreas respondieron: no son como las egipcias, ellas son débiles. Las mujeres hebreas somos robustas. O sea, no significa que son gordas, no. Robusta es una persona fuerte, una persona, esa es la palabra, fuerte, ¿ok? Que quede claro. Son personas, las mujeres hebreas son personas fuertes, son personas robustas, no como las egipcias que gritan durante horas y no nace el niño. Y aquí las hebreas nada más gritan: ¡oh! Ya salió el niño. No nos daba tiempo ni de llegar. Entonces el faraón se enojó. Ahí tiene razón. Ahí tiene razón. Hagamos otro plan. Versículo 17. Lo voy a volver a leer. Dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué me habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, son fuertes y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Por qué hizo Dios bien a las parteras? Porque obedecieron, porque temieron al Señor. Cantamos aquí: no temeré aunque 10 millares de hombres pusieran sitio contra mí. ¿Sí lo han cantado aquí? Salud. ¿Sí lo han cantado aquí? Sí. Y cuando viene un problema, ¿qué haces? Pues no estás diciendo que aunque vengan 10,000 personas no voy a temer. No temas. No temas. Hay una promesa de parte de Dios que la cumple. Y así como cumplió la promesa a Abraham, la cumple con sus hijos. No temas porque yo estoy contigo todos los días del mundo.
No temas porque aunque un ejército acampe alrededor de ti, y no nada más un ejército de personas, sino un ejército de pensamientos que a veces viene a quererte destruir, no temas. Porque yo te dije que estoy contigo. Porque yo te dije que te voy a respaldar. Porque yo te dije que vas a continuar hacia adelante. Porque yo soy el que da la instrucción. Yo soy el que tienes que obedecer. No a tu pensamiento, no a lo que tus ojos ven, sino a lo que yo te estoy diciendo. Camina hacia adelante. No mires hacia atrás. No dudes de que estoy contigo. Qué heroínas, ¿no? Este par de mujeres, Cifra y Fuá, que temieron más a Dios que a las leyes del rey. Qué mujeres, hermanos, que impactaron el mundo e impactaron la palabra de Dios de tal forma que lo vemos otra vez en Hebreos. Hablando Pablo sobre los padres de Moisés que no temieron al mandamiento del rey. ¿Saben cuál fue el mandamiento del rey? Avienten los niños al río. ¿Y tuvieron temor? Moisés tuvo temor. Digo, los papás de Moisés tuvieron temor en desobedecer. Dice Hebreos 11:23, si es gustoso de leerlo conmigo. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice la palabra del Señor: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Le temes al diablo? Mientras hoy estamos aquí sentados, hermanos, escuche esto bien, mientras que estamos aquí sentados, hermanos, escuchando la palabra de Dios, unos escuchando y otros dormidos, pero están aquí sentados, hay pueblo, hermano, hay pueblo de Dios que está siendo ahorita acosado. Hay pueblo de Dios que ahorita está siendo perseguido. Hay pueblo de Dios que ahorita está siendo humillado. Hay pueblo de Dios que ahorita está pagando el precio. Y no te estoy hablando precisamente de gente que está en África. No te estoy hablando precisamente de la gente que está en la India o que está en la selva. Te estoy hablando del pueblo de Dios que se reúne aquí, que tal vez está sentado junto a ti, que está siendo fiel a Dios en todos sus caminos, que está siendo acosado, que está siendo perseguido por hacer las cosas correctamente delante de Dios, que se burlan de ellos, que los hacen a un lado, que cuando necesitan un aumento de salario, ya pasó no se los dan. ¿Por qué no? Pues es que, pues dependes de Dios, dices, ¿no? Pues depende de Él, a ver quién te lo da. Hay mucha persona que es siendo acosada hoy día, hasta los mismos, si tienes negocio, hasta los mismos clientes, los mismos patrones te acosan, se burlan de tu fe, se ríen de ti. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Gozoso? ¿Gozoso? ¿O te vienes para abajo? Estas mujeres enfrentaron Cifra y Fuá, enfrentaron al faraón. Confiaron en Dios. Y Dios las prosperó. Y a sus familias. Cifra y Fuá decidieron honrar a Dios y obedecer a Dios y a la Biblia. Y la Biblia dice que Dios las honró. Pues el pueblo se multiplicó, se fortaleció muchísimo y Dios prosperó sus familias. Hermanos, la tiranía, la crueldad que gobernaba en ese entonces, hermanos, sigue gobernando este mundo moderno. Así como existió todo eso en los tiempos de Moisés, existe en nuestros tiempos. La injusticia destruyó inocentes en el tiempo de Faraón y en el tiempo de Herodes y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Voy a terminar con 3 cosas. Los tiempos difíciles, escuche bien lo que le voy a decir, los tiempos difíciles no
los tiempos difíciles no anulan las promesas de Dios. Si Dios te ha prometido a ti algo y no ha sucedido, es por tu pecado. Génesis capítulo 15. Ya creo que lo oímos. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14. Dice entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Cuando los tiempos se vuelven difíciles es fácil concluir que Dios ha olvidado sus promesas. Dios ya se olvidó de mí y te voy a decir algo, Dios no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. Él no ha dejado de hacer su trabajo, Bertalicia. No lo ha dejado de hacer. No necesita Dios de redes sociales, no necesita de Facebook para saber qué haces, no necesita de Twitter, no necesita de Instagram, no necesita ver tus estados de WhatsApp para saber cómo es tu estado, cómo es tu vida. No, Él no necesita nada de eso. Él conoce tu vida tal como es. Y sabe perfectamente lo que estás haciendo, y sabe perfectamente lo que estás pensando, y sabe perfectamente qué es tu prioridad en tu vida. Lo único que puede tener la bendición de parte de Dios para tu vida, hermano, hermana, es tu rebeldía. Es tu rebeldía. Es tu pecado. Y si estás caminando así, hermano, no te voy a invitar a que te arrepientas. No, no te voy a invitar a que te arrepientas. Te digo que te arrepientas. No te estoy diciendo, hermano, ¿quieres arrepentirte? No, arrepiéntete. El sábado pasado, ayer, hace 8 días, el Señor me permitió estar en una congregación compartiendo la palabra para un evento evangelístico. Y estaba un formato, el formato que querían ellos hacerlo similar a un formato de que es la cena, la persona da un testimonio evangelístico y luego te lleva a que una oración de fe, etcétera, etcétera. Yo cuando me paré ahí al frente, teniendo ya mi acordeón, mi speech, lo que iba yo a decir, ¿sabes? El Señor me dijo, bueno, no me dijo, empecé a hablar y les dije a la gente que estaba ahí, yo no vengo a hablarles de mí nada. Yo solamente les voy a hablar lo que dice la Biblia. Si estás viviendo con alguien con el cual no te has casado, estás en fornicación. Y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Era una reunión para parejas. Yo no podía llegarles y sobarles el lomo, la espalda. No sé, pero no puedo. Una de las hermanas, cuando terminó la predicación, el pastor pasó y dijo que estuvo fuerte, no sé, X. Pero yo le decía a una hermana, yo no veo en la Biblia que Juan el Bautista les haya dicho, caballeros, hermosas damas de la plebe, yo sé que ustedes han caminado mal, se han ido por caminos de maldad. Yo quiero invitarles a todos ustedes a que sean atentos a mi llamado y vengan con un corazón entregándoselo a Dios. Señor, me he equivocado. No. ¿Qué les dijo? Generación de víboras, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y es lo que se debe predicar en los púlpitos, arrepentimiento, porque aunque vengas a la iglesia, aunque leas la palabra de Dios, sigues caminando mal. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de la separación que has tenido con el Señor. ¿Quieres que te vaya bien en tu vida? En toda tu vida. Obedece
esto. Obedece. A nadie le gusta obedecer, nos gusta ordenar. Apágame la luz de mi cuarto, Gaby, por favor. Carlita, tráeme una coca con hielos. Papi, es que no hay coca. Pues ve a la tienda. No tengo dinero, papi. Del domingo que te dio tu abuela, de ahí cómpramela. Mi coca, por favor. Nos gusta ordenar. Nos gusta mandar. ¿Pero qué no nos gusta? Obedecer. No nos gusta obedecer este manual del hombre que nos ha dado el Señor para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. ¿Y qué pensamos que es que nos vaya bien, hermanos? Es tener lana en la bolsa. Eso es que nos vaya bien. No es cierto. ¿Sabes qué es el que nos vaya bien? El que estemos contentos con lo que Dios nos da. Eso es que nos vaya bien. Eso es que nos vaya bien. Y yo estoy feliz con lo que el Señor me da. Y con lo que el Señor no me da, también, porque Él sabe lo que me conviene y lo que no me conviene. Dile al Señor, dame de ti, porque te necesito. Necesito cambiar. No quiero irme con la corriente del mundo, así como lo pudo haber hecho Cifra y fue a obedecer al faraón porque lo vio impresionante, su trono, su reino y demás. No le importó. Pudieron haber muerto por haber desobedecido al faraón. Pero ellas eran temerosas de Dios. Los tiempos difíciles no anulan las promesas de Dios. Cuando los tiempos se vuelven difíciles, hermanos, es fácil concluir que Dios se ha olvidado de sus promesas. Él no ha dejado de hacer su trabajo, hermano. No lo ha dejado de hacer. En Éxodo, número 2, en Éxodo nos muestra que cuando Dios dice, yo prometo algo, Él jamás lo olvida. Lo vimos hace rato, ¿se acuerdan? Yo puedo olvidar, usted puede olvidar, una nación puede olvidar, pero Dios no puede olvidar. Lo leímos en Éxodo 2, en Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24, cuando leímos que Él se acordó de ellos. Se los voy a leer otra vez y dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió Dios al clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Su rescate o su ayuda, hermanos, puede que no llegue en el momento que usted lo agendó, ni en la manera en que usted lo espera, llegará en el momento correcto, porque ¿sabes qué? Dios no abandona a los suyos, jamás. Número 3, y con eso termino. Por más difícil que sea la prueba, hermanos, que esté usted enfrentando, por más difícil que sea la prueba que usted esté enfrentando, no haga como sucedió en Josué 17:6, cada quien hacía lo que bien le parecía. No haga usted lo que bien le parece, porque usted no vive en una anarquía. Usted es un hijo de un rey y tiene su autoridad. ¿Quién es su autoridad? Dios. Usted tiene al rey, al único verdadero rey de reyes, señor de señores, por el cual le digo que se someta a su voluntad. Ni tampoco sea usted, hermano, o seamos, como dice Proverbios 3:7, sabios en su propia opinión. Para eso usted tiene la Biblia, hermanos. Haga lo que Dios dice a través de su palabra, que es la Biblia. Tal vez, hermano, se pregunte dónde ha estado Dios en momentos más complicados por los que ha pasado, momentos difíciles, momentos tal vez que han sido aterradores, momentos que tal vez usted está al borde de la desesperación. Y le voy a decir dónde ha estado Dios todo este tiempo. A su lado. Porque es palabra y promesa de Dios. Nunca te dejaré. Aunque andes en valle de sombra de muerte,
no temerás más alguno. O no deberías de temer mal alguno, porque dice la palabra, yo estaré contigo. ¿Dónde está Dios? A tu lado. A tu lado y de tu lado. Es lo más precioso que puedes entender o saber. Deuteronomio 31:8 dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Hay una frase de un hombre que se llama Hudson Taylor. Hudson Taylor, ¿alguien ha escuchado hablar de él? ¿No? Hudson Taylor fue un misionero de Gran Bretaña hace 200 años. Y este misionero de Gran Bretaña tuvo el llamado de Dios para ir a China a predicar el Evangelio. Y este hombre, Hudson Taylor, escribió lo siguiente. No importa cuán grande sea la presión. Escuche bien. No importa cuán grande sea la presión. Lo que realmente importa es la reacción a la presión. Si lo separa usted de Dios o lo acerca más al corazón de Él. Muchas veces sientes presión y a veces en tu presión quieres hacer tú lo que bien te parece. En lugar que en esa presión vayas y te hinques y digas, Señor, aquí estoy, guíame, condúceme, dime qué tengo que hacer. Y así, hermanos, es cuando Moisés nació. Es el tiempo y cómo fueron las cosas cuando Moisés nació. Así fueron las cosas. Y si Dios me permite y están de acuerdo y si no también, voy a seguir hablando de Moisés. De este hombre precioso de Dios. De un mortal como usted y como yo, pero la diferencia fue que obedeció a Dios. Él hizo cosas tremendas antes de que el Señor lo preparara. Usted no tiene que hacerlas. Pero vemos que Dios puede usar a un hombre como Él. Dios puede usar a un hombre como usted y como yo para honra y gloria de Él. Él no fue el que abrió el mar. Fue Dios a través de Él. No te desesperes, hermano. A veces parece que Dios te está acorralando, igual que a Moisés, y no sabes para dónde ir. Espera el tiempo de Dios. No te desesperes. No te desesperes. Es bien feo estar desesperado, ¿sí o no? Yo he estado, mi esposa sabe que he estado de repente en días desesperado. Y me siento incómodo, me siento molesto. Y voy a la Biblia y hasta parezco olla de esas de depresión. Empiezo a leer y nada más grito, ¡ay, Dios! Y viene el quebrantamiento de mi Dios a mi vida. Y digo, gracias porque estás conmigo, Señor. Pero hay veces que uno trae tanta presión, hermano, que uno no se acerca a Dios. ¿Y qué pasa? Revientas, estallas y estallas contra los que más amas. Espera en Dios. Que Él sea tu refugio. Que Él sea tu paz. Padre, una vez más, Señor, delante de ti, Señor, estamos en esta tarde, Dios. Padre, después de haber escuchado tu palabra, Dios, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a recordar, bendito Dios, que lo único que puede anular una promesa tuya, Padre Dios, es nuestro pecado, nuestra maldad, Dios. Padre, que si estamos viendo tiempos difíciles, bendito Padre Celestial, tiempos complicados, Dios,
Señor mío, tú nos darás la salida, Padre Celestial. Padre, que no busquemos nosotros, Señor mío, la salida, sino que tú nos des la salida, Padre Dios. Que así como esas dos parteras, Cifra y Fuá, Dios, decidieron honrarte, Dios, aunque les fuera la vida, Dios, que nosotros hagamos lo mismo, Dios. Que no deshonremos tu nombre, Dios, sino que lo honremos y testifiquemos, bendito Padre Celestial. Que seamos temerosos tuyos y no cobardes, Dios. Que confiemos en ti, bendito Dios. Que, Padre, hemos escuchado tu palabra, Santo Dios, no solamente esta tarde, sino muchas veces durante años, Dios, que podamos realmente, Padre Celestial, ya como congregación levantarnos y madurar, Padre, y crecer y dar, Padre Dios, los pasos que tenemos que dar, bendito Dios, Padre, para ser, Padre, hijos tuyos, Padre, que sean trabajadores, Padre Dios, porque realmente, Padre, la mies es mucha y los obreros son pocos, bendito Dios. Padre Dios, que al mencionar yo esto, bendito Dios, Señor, mis hermanos no crean, Padre Dios, que queremos ver este lugar lleno, Dios, sino que queremos caminar debajo de tu perfecta voluntad, Dios, y si las personas van a otra congregación, que no se pierdan, Dios. Nos has mandado, Padre, a hablar salvación, Padre Dios, no a llenar congregaciones, no a llenar lugares, Dios. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre Dios, por aquellos hermanos que pudiendo venir no vinieron, Dios, ten misericordia y piedad de ellos, Dios, así como la tienes de nosotros. Padre Dios, y te doy gracias por tu palabra que fue expuesta, Señor, a través de mi hermana Carla, Dios, en la mañana, Dios. Te doy gracias por la alabanza, Señor mío, que enseñaron mis hermanos para ti, Dios, y por la palabra, Señor, que has puesto en esta tarde, Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Vamos a partir de este lugar, ve con cada uno de nosotros, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su paciencia. Les recuerdo, por favor, allá atrás está el hermano Eric y la hermana Sofía. Apúntese de una vez, hermanos. Me gustaría mucho que se apuntaran, todos que se apuntaran, ¿sí? No es necesario que ahorita deje dinero. Si quiere dejar dinero, qué bueno. Y si no, no se preocupe. Tenemos un par de semanas más también para completar. Les voy a mandar invitación con la fecha límite para que usted termine de pagar el convivio del día 18 de diciembre. Pero yo quisiera que se apuntaran para saber cuántas personas son, hermanos, y para empezar a hacer la reservación con el Señor de los tacos, ¿verdad? Que empiecen a preparar a ese lechoncito con pistachito y avellana, para que sepa rico, ¿verdad? Cuando comamos taquitos al pastor, ¿verdad? Por favor, apúntese, hermano, ¿verdad? La primera a apuntarse ya fue Daniela, gloria al Señor. ¿Quién es el siguiente en apuntarse? Entonces, hermanos, ahí está Sarita también, que se apunte. No, tienes que ir, Sara, no vas a decir, yo les dije, hermano, acuérdense. No, ¿ok? Por favor, apúntense, hermano. Tenemos que convivir. Dice la palabra del Señor, hablaré a mis hermanos acerca de mi Padre. Y unidos a Él cantaremos, unidos a Él testificaremos. Hablaré a mis hermanos, hermano, mira, el Señor hizo esto en mi vida. Mira, hermano, tengo problemas, necesito que me ayudes a orar, porque soy bien necio, soy bien cabeza dura. Amémonos, en serio. Si no me ama a mí, no me importa. Ame al que está a su lado, hermano. Pero amémonos. Sí, hermano, ámala ahorita, por favor. A ver, dale un abrazo y un beso. ¡Uy! Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el viernes. A los jóvenes también, papás de los jóvenes, anótense de una vez. Ahí está la hermana Dalia, no se va a mover ni de ahí, la hermana Katy, hasta que pasen los jóvenes, por favor, y los papás de los jóvenes, ¿verdad? Para que sepamos, ¿verdad? Para el próximo sábado. No se vayan. Ya puedes cortarle, mi amor.